Bienvenidos nuevamente a Cristianos Educados, que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Carlos de Oliveira y como dice el título, vamos a hablar un poco acerca si el cristiano puede mentir en ciertas circunstancias. Ahora, no quiero confundir a las personas que están viendo este video y incitarle a que mientan. La palabra de Dios es muy clara cuando menciona y dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. En Apocalipsis 21, versículo 8. Ahora, pero para hablar un poco acerca de este tema, vamos a contar una pequeña historia. Vamos a recordar en los tiempos de la persecución de los judíos en Alemania, cuando un judío entraba o era refugiado en la casa de un alemán y llegaban las personas a buscar o a preguntar si tenían judíos recluidos en su sótano, en su habitación o en su hogar. El hospedador tenía dos cosas. Primero, o decir la verdad y dar el inocente, o sea, es decir, el inocente judío a la mano de los soldados para que lo asesinasen, o mentir para preservar la vida del judío. Y es allí donde entramos en un dilema. Es allí donde hablamos un poco acerca de la moralidad, acerca de cuál sería el bien mayor o el pecado mayor o el pecado menor. Y para hablar de esto, en teología se trata un poco acerca de lo que es el absolutismo. Y el absolutismo no es nada más que una opinión moral de acuerdo a decisiones. O sea, ¿qué decisiones debo yo tomar de acuerdo a un aspecto moral? Y dentro de este absolutismo encontramos lo que es el absolutismo graduado, que trata de poner por encima o por jerarquías lo que el ser humano debe hacer de acuerdo a la moralidad que se respecta a Dios. Y es aquí donde muchos teólogos empiezan a evaluar y a decir que no es que está bien mentir. El cristiano obviamente entendemos la palabra de Dios, con que nosotros no podemos mentir, pero hay ciertas circunstancias que dos absolutismos se cruzan entre sí y habría que responder de acuerdo a cuál sería el menor daño a ocasionar. Norman Geisler escribe y dice lo siguiente: existen algunos conflictos morales personalmente inevitables en los que un individuo no puede obedecer ambos mandamientos. Y aquí muchos teólogos comienzan a afirmar, a decir que Dios no culpa a la moralidad superior con respecto a la moralidad inferior. Por ejemplo, ¿qué les quiero mencionar? Con respecto al ejemplo que hice un principio, existe esa moralidad en sí, decir la verdad para no mentir, pero estarías dando la vida de un inocente a la mano de un soldado, o sencillamente mentirías para preservar la vida de este inocente, pero incurrirías en el acto de la mentira. Hay un claro ejemplo que podemos observar en Éxodos capítulo 1, versículo del 15 al 22, donde las parteras hebreas tienen un mandato, tienen una orden del faraón en específicamente asesinar a los varones nacidos de las mujeres hebreas. Ellas tienen miedo y se presentan delante del faraón diciéndole que no pudieron cumplir tal acto porque las mujeres eran robustas y cuidaban mucho a sus hijos. De esta manera preservaron la vida de los varones y la palabra de Dios menciona que ellas fueron bendecidas de parte de Dios. Pero hay que entender que Dios no las bendice por el acto mismo de mentir, sino que las bendice por el acto de preservar la vida, de la benevolencia, de la misericordia que tuvieron con respecto a la vida. Porque recordemos que para Dios la vida es muy importante. Y si hay este choque de absolutismo, este choque de moralidad entre si debo mentir para preservar la vida o si debo mentir para sencillamente que no ocasione un daño mayor, ahí es donde chocan estos dos absolutismos y se recomienda escoger el absolutismo mayor de acuerdo a la teología. Sin embargo, Norman Geisler también menciona que hay tres tipos de orden en la que nosotros debemos procurar tener este absolutismo. El primero sería el amor de Dios por sobre toda la humanidad.
El segundo sería el obedecer a Dios por encima del gobierno. Y el tercero sería la misericordia antes que la honradez. Recordemos que no se trata tampoco de que, bueno, yo voy a mentir para proteger y no hacerle daño a mi pareja, a una persona y que no se sienta mal. No, no se trata de ese tipo de mentira, porque ahí estaría uno diciendo la verdad y Dios trataría con el dolor de esa persona. Estamos hablando donde una verdad representaría la vida de un inocente o simplemente la mentira preservaría esa vida. Son solo en esos casos puntuales donde la Biblia también menciona que bendice, pero no por el acto de la mentira, sino por el acto de la misericordia para preservar la vida. Y vemos también un claro ejemplo en Josué, capítulo 2, versículo del 4 al 6, donde vemos el ejemplo de Rahab, que es la prostituta que se encontraba en Jericó en ese momento, donde resguarda a los dos espías y miente para preservar la vida de esos dos espías. Conocemos la historia de Rahab, que después fue al pueblo judío y forma parte de la genealogía de Jesús. Pero Dios no la bendice por el acto de mentir, sino que la bendice por el acto de la misericordia. Con esto quiero que tengamos muy claro y muy pendiente que el cristiano puede mentir en ciertas circunstancias, sí pudiera hacerlo, pero siempre cuando los dos absolutismos morales estén chocando entre sí y siempre se predomine preservar la vida antes que cualquier otro acto. Sin embargo, cuando el absolutismo se trata de nuestra propia vida con respecto a negar nuestra fe en Dios o a negar nuestra creencia en Dios, sobrepasa mucho por encima el no negar la fe, el no negar a Dios por encima de nuestra vida. Ahí es donde se cumple la palabra que los apóstoles prefirieron morir antes que negar la fe de Cristo. Por eso es importante que entendamos muy bien esto, no caigamos en engaño. No con esto significa que nosotros podamos mentir a cabalidad cuando nosotros queramos, sino en ciertos aspectos de la vida. Que Dios te bendiga y pues suscríbete al canal y espero que sigamos respondiendo más preguntas acerca de esto.